Está grabando. Está grabando. Sí, me avisó. Sí, ya. Fernanda, ¿partes tú? ¿Quieres comentar algo? No, vamos bien. Bueno, principalmente, profesor, buenas noches. También sumarme a las palabras de Inda. Gracias por permitirnos esta reunión con respecto a nuestro proyecto de tesis. Y bueno, vamos a comenzar con una serie de preguntas que tienen que ver con la indagación de este tema, para que podamos entrar en materia tanto usted como árbitro y profesional y también como entrenador. Tiene una visión mucho más amplia de toda la perspectiva que tiene que ver con el boxeo y también el hecho de que entrena a mujeres, tiene boxeadoras mujeres y la perspectiva entendiendo que cómo usted también enfrentaría todo este caso si quizás su boxeadora o su pugil, usted como entrenador, daría este pie a combatir con una boxeadora, una pugil como Imane Khelif, y también si le pareció una buena decisión que la italiana desistiera de continuar en el round durante solo 40 segundos, 46 segundos, y luego ya decidiera no continuar con el boxeo porque en definitiva consideraba que Imane era injusto, que su combate, que su rival era una situación injusta. Dale, ningún problema, espero las preguntas. Y primero que todo, gracias por elegirme o gracias por buscarme en este tema, por considerarme un profesional del deporte. Sí, no sé si me autoconsidero un experto, pero sí me considero un profesional del área del boxeo. Así que espero poder ayudarla con todo lo que pueda. Muchas gracias. Bueno, como le comentábamos, esta entrevista es una entrevista cualitativa. Es una entrevista no estructurada, no es un cuestionario Pauteado, claro. pauteado, sino que queremos conocer libremente lo que usted nos pueda expresar con respecto a su conocimiento y con respecto al caso de Imane Khelif. ¿Qué le parece el caso? Mira, es que yo creo que para poder hablar del tema, primero tenemos que deportivamente tirar definiciones. A nivel social o como entrevista, primero definir, por ejemplo, qué se define deportivamente como mujer o como hombre, para hablar temas de género. Claro. Y si dentro de esa definición entra esta boxeadora. Entonces, es que también tenemos que entender que para esos Juegos Olímpicos, IVA no estaba participando. No sé si ubica lo que es IVA. La IVA, sí. Sí. Bueno, ya no se llama AIVA, ahora sí, o sea, pasó a ser IVA, pero son los mismos, nomás que le cambiaron el nombre. Ajá. Y AIVA o IVA tenía específico en su definición lo que era un hombre o lo que era una mujer. Y Imane no entraba en esa definición. Para Entonces, para los Juegos Olímpicos de Francia 2024. No, ojo, por eso primero, y para AIVA o IVA no entraba en esta definición. Ahora, por temas políticos, para los Juegos Olímpicos de Francia no estaba AIVA. El Comité Olímpico Internacional sacó a AIVA como organizador del boxeo, porque a nivel deportivo, para que también entendamos una estructura deportiva administrativa, el Comité Olímpico Internacional determina quién organiza qué deporte y quién la fiscaliza. Por ejemplo, voy a plantear un ejemplo. Va a haber fútbol, ok, la FIFA va a organizar los Juegos Olímpicos en fútbol, en atletismo y así con todos los deportes. Y hasta el año 2024 ahí va a cargo los Juegos Olímpicos a nivel boxeo, pero el Comité Olímpico lo sacó y no puso a ninguna organización, y ellos decidieron, como Comité Olímpico Internacional, organizar el boxeo. O sea, no había ningún representante de AIVA o de IVA como en los Juegos Olímpicos. Por lo que esto lleva a Imane Khelif a clasificar. Exactamente. Entonces, el clasificatorio, el reglamento, el protocolo, lo creó el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, para estos Juegos Olímpicos. Ahora,
Imane, esta boxeadora, para todas las competencias AIBA había quedado descalificada porque según el reglamento AIBA, ella no entraba en lo que AIBA define como mujer. Pero como el Comité Olímpico no tenía este reglamento o no tenía esta definición, ella sí podía entrar. Por eso pregunto, definamos primero, o sea, para mi punto de vista, qué es lo que se define como mujer o como hombre, y ahí podemos entrar al debate si es que podía o no podía participar. Y por ejemplo, para usted, porque en las reglas, en las normas de la organización de los Juegos Olímpicos, entiendo de que ella no rompió ninguna norma, porque básicamente no estaba la AIBA para decir, no clasifica porque no es considerada como mujer, entonces estaba dentro del reglamento de los Juegos Olímpicos 2024. Sí, así es. Si nos vamos completamente a lo reglamentario, estaba dentro del reglamento. Porque ellos no lo definían a nivel reglamentario que era hombre y que era mujer. Claro, y cuando se enfrenta a la italiana, que es como el boom de esta noticia que se despega y comienza en el fondo a comentarse si realmente se cuestiona si realmente es hombre o es mujer, y también por la apariencia de Imane Khalif, y se inclina mucho visualmente a lo que conocemos como prototipo hombre. Entonces, cuando la italiana se enfrenta a ella y termina diciendo no es justo, porque es lo que ella menciona, porque la considera como hombre, entonces la italiana igual no tiene como la razón en ese sentido. Porque si ella participó en los Juegos Olímpicos sabiendo de que Imane Khalif podría estar, claro, quizás no es justo ante la visión AIBA, pero sí es justo ante la época del 2024, en donde la organización era distinta. Mira, creo que, por eso digo, estoy hablando completamente neutral, sin ningún trato no va a tener ningún sesgo ni ideológico, simplemente deportivo. Creo que en el deporte hay que definir qué es hombre y qué es mujer, porque en este caso, en el caso de ella tenía, según los estudios que mostraron, ella tenía cromosomas X y cromosomas Y. Sí. Quiero usar el modo, espérate, me salió algo de aviso. No. Dejar de seguir el modo, sí. Ya, perdón, me salió algo de NIT, disculpen. Sí. Ella tenía cromosoma X y cromosoma Y, ¿cachai? Entonces, claro, que es por los como estudios que lo que se conoce como los cromosomas que tienen los hombres. Exactamente, o sea, ella tenía pares de cromosoma XX, tenía pares de cromosoma XY. ¿Y eso la hace indiscutiblemente más fuerte? O sea, sí o sí, es mucho más fuerte la pegada. La hace tener un aumento de testosterona. Por eso tenía facciones que hegemónicamente se le acreditan a un hombre, que es más espalda, más hombros, brazos más gruesos, huesos más anchos. ¿Ya? Ahora, genitalmente era mujer. Es mujer y nació mujer, genitalmente hablando, pero cromosomalmente hablando, podríamos definirla dentro del hermafroditismo. Insisto, cromosómicamente hablando, porque por lo general cuando se habla de hermafrodita es cuando genitalmente hablando tiene vagina y tiene pene. Claro, sí, pues. Esto no es el caso. Porque tenía los dos sexos y aquí tiene que ver como con un tema de cromosomas. Pero a nivel cromosomal, sí eso te genera un aumento de testosterona, sí el cromosoma ahí te genera, como digo, huesos más anchos. Entonces, habría una ventaja genética. Pero si nos ponemos en ventajas genéticas, todos los deportistas de élite tienen ventaja genética. Todos. Claro, eso es lo que también se mencionaba. Por ejemplo, si lo llevamos a la categoría por peso, claro, pueden ser categorías hasta 57 kilos, pero ella mide, no sé, 1,70 m y la rival mide 1,59 m. No me refería solamente al boxeo, sé que es el tema que estamos hablando, pero como te digo, a nivel genético, Michael Phelps tiene las manos 2 veces más grandes que una persona normal, por ende es una aleta para nadar, y nadie reclamó que él genéticamente estaba superior. Sí. Y esta es una mutación genética igual que la de esta boxeadora.
O sea, Usain Bolt tenía musculatura de contractura rápida, mucho más rápida que una persona normal, y nadie alegó de que él tenía un cambio genético. Entonces, el debate es súper interesante, no sé, el debate es súper interesante, es como, Sí. ¿qué aceptamos o qué no aceptamos? ¿Cuándo entramos en debate? Ahora, la pregunta que yo no sé, o sea, que yo me haría, es a todos los participantes de los Juegos Olímpicos o de boxeo femenino en Francia, le entregaron el reglamento antes de participar y ellos aceptaron que se va a permitir, a ver, no quiero que suene feo con lo que voy a decir, pero no se va a permitir este tipo de personas. Porque si ellos le entregaron un documento donde, mire, estas son las bases del campeonato, no está el AIBA, nosotros creamos nuestras propias bases, con nuestras reglas, aquí está todo, usted lo acepta, lamentablemente tiene que aceptar callado, como se dice en esto. Ahora, si ellos no sabían, porque a AIBA se le quitó los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, unos 6 meses antes. Sí, como no hubo fue muy encima. Uh-huh. Incluso los clasificatorios fueron a AIBA, pero la competencia no lo fue. Entonces, si el clasificatorio fue con norma AIBA y luego en último momento dicen no va a estar él, van a estar nuestras reglas, no sé si a ellos se les entregó este informativo. Claro. Y por ahí puede ser que la italiana dijera que no es justo. Que no es justo porque es como a nosotros jamás nos informaron. Tú eres, o sea, Fernanda, yo sé que tú eres peleadora, yo también fui peleador, y algo que nos enseñaron, o por lo menos que me enseñaron a mí, es como si aceptamos una pelea, se pelea callado. Sí, no hay nada que reclamar. Yo regalé peso y me pegaron y experiencia. Callado, regalé experiencia, callado. No nos sirve porque suele pasar, viéndonos al lado competidor, que si yo le gano a alguien más pesado, me voy a cachiporrear de que le gané a alguien con más peso. Entonces, claro. o al revés, si me ganó alguien más pesado, se ponen a quejar, no, es que me ganó porque es más pesado. ¿Cómo no? Si uno acepta, gana callado, pierde callado. Ahora, yo sí reclamaría, volviendo al mismo ejemplo del peso, reclamaría injusto si me dicen, Claudio, voy a pelear en 60, y cuando me subo al ring me entero que mi rival pesa 70. Yo diría, sí, esto es injusto porque me estoy enterando aquí sobre el ring. Claro, sobre la marcha. Sobre la marcha. Y eso es un combate amateur, en un gimnasio, llamémoslo ahí, en cualquier parte. Si nos vamos a los Juegos Olímpicos, o sea, las boxeadoras que se prepararon ahí estuvieron 4 años de preparación. O sea, no es llegar y retirarte. Creo que no es llegar y retirarse. Sí. Entonces sí podría ser injusto si es que no le avisaron. Y el riesgo es muy latente, o sea, si terminaba el round, terminaba los 3 rounds, la italiana, ¿crees que hubiese corrido puesto en riesgo más aún? O sea, el boxeo es un deporte de riesgo, de contacto, en donde el peligro es inminente, pero se hubiese puesto aún más en riesgo, un porcentaje mayor, si hubiese terminado los 3 rounds. Mira, esa es una excelente pregunta si no supiéramos qué pasó después. Porque es que como ya esto ya pasó, si yo no hubiese sabido qué pasó, yo no hubiese enterado qué pasó después de esto, yo te puedo decir, yo creo que es riesgoso, porque no recuerdo qué categoría eran, pero si esta era una categoría de 60 kilos, claramente un hombre de 60 kilos pega más fuerte que una mujer de 60 kilos. Pero, sí. todas las rivales que pelearon después con esta boxeadora terminaron la pelea sin ningún problema. Perdieron, perfecto. Sí. Los jueces terminaron que ganó la otra, ningún problema. Pero todas se bajaron del ring sin ningún problema. Entonces, si yo no supiera eso, sí te puedo decir, sí, creo que podría haber sido riesgoso. Pero como las demás lo terminaron, puedo decir, no es riesgoso porque todas las demás terminaron el combate sin ningún problema. Sí, categoría 66 kilos, profe. Ya, 66 kilos, no sabía por eso. Pero eso, o sea, hay un precedente de que las 3 o 4 después, dependiendo, no sé, no recuerdo cuántas peleas fueron después, terminaron sin ningún problema. Claro, de hecho hay una de las boxeadoras que también comenta y dice Hamori, bueno, y sale también en un titular que si le ganaba a ella sería como un doble ganancia, porque sería como ganarle a una pegada muy fuerte o a un hombre, de hecho. Sí, o sea, yo creo que ella pegaba más fuerte que una mujer promedio de su categoría olímpica. Siempre hablemos a nivel elite, porque los olímpicos son elite. Yo creo que pegaba más fuerte que una mujer olímpica, pero no tan fuerte como un hombre olímpico. Entonces, las chicas no estaban acostumbradas a una pega tan fuerte femenina, sí, eso no lo vamos a poner en duda, pero decir que era peligroso para su salud o que su vida estaba en riesgo,
es difícil porque, como te digo, sabemos qué pasó después. Claro, y todo siguió su orden Y normal. todo siguió normal. Ujú, Ahora, que ella haya decidido retirarse, yo creo que fue más un miedo psicológico, un miedo físico. claro, sí. O de Creo yo, apariencia. no. Yo no he Ujú. hablado con la italiana, entonces no sé. Pues yo creo que fue completamente un miedo psicológico. Eh, todo boxeador que ha competido se ha enfrentado a alguien que cuando Que lo es ve muy fuerte. te da miedo, de Sí, vista. Y sí, ya partiste psicológicamente derrotado y salir de ahí es muy difícil. sí. Si no, todos nos hemos enfrentado a un tipo de rival que es realmente intimidante y que nos da miedo cuando ya te lo nombran solamente, o en el ring cuando lo ves y de apariencia dices, uy, ¿en qué Y, me estoy y- metiendo? y si psicológicamente tú entraste derrotada o derrotado, Claro, te afecta. salir de ahí es muy difícil, es muy difícil. Sí. Hilda, Entonces, ¿cómo? perdón. Hilda, Ujú. eh, Em, ¿preguntas? sí, me gustaría saber, cuando son este tipo de polémicas que son externas al combate en sí, ¿cómo como árbitro le influye? ¿Cómo se puede generar una imparcialidad? ¿Influye que existan estas polémicas que son externas al juego en sí mismo? ¿Cómo se puede resguardar esta imparcialidad en estos escenarios? Mira, a nivel nacional, nosotros tenemos gente que aprueba combates yéndonos a combates oficiales. Insisto, combates oficiales respaldados tanto por el Comité Nacional como por la Federación. Hay un cuerpo de expertos, se llama así, que aprueba los combates. Nosotros como árbitros simplemente tenemos la misión de hacer que se cumplan las reglas y proteger a los púgiles sobre el ring. Pero quien aprueba los combates es otro ente. Ujú. Ahora, si ocurre alguna situación donde un combate es disparejo o alguna otra polémica, nosotros como árbitro no hacemos nada. Porque yo confío como árbitro, yo confío que la persona que aprobó el combate tiene el criterio suficiente para decir, cumple con todos los protocolos, con todo el reglamento, con todos los pasos para que este combate se lleve a cabo. Claro. Entonces, y yo hubiese sido el árbitro de este combate, Ujú. simplemente detengo el combate, doy por ganadora a la boxeadora que se quedó, doy por perdedora a la boxeadora que se retiró, me bajo y me subo a arbitrar el siguiente combate. No es algo que me influya a mí, Ujú. porque yo no, obviamente no puedo obligar a alguien a pelear. Entonces, si ella no quiere pelear por el motivo que sea, no la puedo obligar. Pero que ahí la polémica sería, o el peso sería en quién aprobó el combate, o quién aprobó la inscripción de esta Claro, la boxeadora. organización, pues el organismo. Exactamente. Por ahí entró el debate. No sé si vieron la noticia de que el AIBA iba a pagarle a la italiana lo mismo que hubiese ganado si sacaba medalla de oro. No sabía. Ya, o sea, la AIBA hizo un comunicado que, porque a la medallista de oro, siempre a la medallista de oro se le da como una beca en dinero. Claro. No es un sueldo porque los Juegos Olímpicos no se pagan, pero se le da una beca en dinero. Y AIBA, que estaba peleado con el Comité Olímpico, le dice a esta boxeadora que perdió alguien que peleó con alguien que nosotros no aceptamos y ustedes lo obligaron a pelear, nosotros le vamos a dar la misma beca como si hubiese sacado medalla de oro. Pero esa fue una polémica no ni contra la boxeadora ni contra la italiana, fue contra el Comité Olímpico. Claro, contra la organización definitivamente. Fue un tema completamente como político, si se puede llamar así. Ujú, ujú. Interesante, ¿no? Cualquier debate o cualquier polémica externo, los árbitros no nos metemos. Ahora, si la polémica hubiese sido, por ejemplo, que Imane estaba masacrándola y el Claro, árbitro no para el combate, ahí podemos entrar en que el árbitro tenía que haber intervenido. sí. Pero esta situación no ocurrió. Ujú. ¿Cómo percibe la relación entre el boxeo y la cobertura mediática o el debate público? Buena pregunta. Pero me gustaría que le explicara un poco más en el sentido de deportivo, negocio o salud. Porque tenemos muchas formas de ver el boxeo a nivel social. Aún hay gente que cree que el boxeo es de bárbaros. Ujú, Aún hay gente que ve el boxeo solo como negocio y hay gente que todavía ve el boxeo como deporte. ujú. Entonces, a nivel mediático, creo que aún
a nivel de redes sociales o de televisión, aún creo que mucha gente del medio lo ve como un deporte de bárbaros. Por algo no se transmite. O sea, el fin de semana tuvimos un evento de boxeo televisado, y hace muchos TVN, años. ¿Cómo? TVN. TVN, ya hace muchos años que no teníamos un evento televisado. Claro, desde Crespa Rodríguez. No creo que el de la Crespa, el regreso, no sé si fue televisado. Yo me acuerdo que fue la Crespita como el último, después venía Mira, yo no un recuerdo, hombre, pero creo que el último fue una pelea de la Dani Asenjo. Daniel Asenjo, y fue un hombre también que televisaron. Ya, pero me refiero que años sin Sí, televisar. Y eso es porque fácil, cada 4 años. hay canales que literalmente han dicho que no transmiten violencia. Claro. Y es súper chistoso cuando las teleseries, los programas están llenos, pero no transmiten violencia. Entonces, como hay que ver cómo se ve cómo ve el deporte. Y puede ser desde la ignorancia o desde no sé cuál es la palabra técnica, creo que ustedes me pueden ayudar, el hilo conductor del canal. Claro, No sé cómo llamarlo, que este canal tiene esta visión. La Y línea mostramos la editorial. línea editorial. la línea editorial, perdón, la línea editorial del canal tiene una línea, valga la redundancia, y el boxeo no entra en esa línea. Sí, claramente sí. ¿Le ha tocado presenciar o gestionar directamente un conflicto reglamentario o un reclamo aireado en una esquina o una confusión técnica antes de dar un veredicto o un inicio del combate? ¿Le ha tocado ver de manera personal y en su trabajo, en su carrera, un tema parecido al caso de Imane Khelif? Mira, sí, pero mira, como árbitro he tenido polémicas, pero siempre post combate por resultados, nunca por un tema parecido al de este caso. Como árbitro, ojo, como árbitro, no lo he tenido. Siempre es como no, que tenía que ganar el mío, porque allá, porque la paraste, porque no la paraste, ya. Pero sí tuve como entrenador, tuve un pequeño cruce donde hay un evento que sin nombrarlo, sin nombrar el entrenador ni el nombre del evento, es solo para disidentes. Ya. Hay una liga de disidentes. Una liga de combates donde es para disidentes, donde pelean trans, no binarios y toda esa y derivados. Y derivados. Y había un combate entre biológicamente un hombre contra una mujer. Ya. Pero ambos se identificaban como no binarios. Ya. Entonces lo vendían como un combate no binario. Y admito que fue solamente con el fin de pelear. Lo admito. No tengo ningún problema en admitirlo. Yo dije que ese combate era injusto porque estaba peleando un hombre contra una mujer. Y me dicen no, porque no es ni un hombre ni una mujer, son dos no binarios. Pero una Espera, salvedad. déjame terminar. Era ¿qué categoría? Déjame terminar. Y yo en ese momento le digo, ok, yo también en esto me identifico como no binario, le digo al hombre, al que nació hombre, sin faltarle el respeto. Yo dije, yo también me identifico como no binario, pelea conmigo. Siendo súper objetivo, yo estaba desentrenado, lo más seguro es que él me ganara. Pero solamente se lo dije así como yo también me identifico como no binario, pelea conmigo. Y me dicen, no, porque tú no eres no binario, tú eres hombre. No, pues en este momento estoy siendo no binario. Si completamente admito que fue de caliente del momento, digo, pelea conmigo. Y me dice, no, yo no voy a pelear contigo. Le dije, entonces, ¿por qué quieres pelear con ella y no conmigo? Si yo también soy no binario. Y al final me terminaron echando el evento. Y la persona no binaria que nacida mujer era su No, ninguna de las dos personas era alumno mío. Ya. Simplemente, como digo, me metí de metido nomás. Ya. Lo admito. Pero ahí estaba el error. ¿Cómo? Para saber de qué se trataba. No, me refiero a que yo iba a ir a ese evento, pero también hubieron problemas. Por ejemplo, no querían que yo fuera al evento como esquina porque yo era hombre heterosis. Entonces, si una boxeadora mía que iba a ir de esquina tenía que ir alguien de la comunidad LGTBQ+, y todos esos derivados. O sea, yo como hombre heterosis no podía hacer esquina. Entonces ahí ya me enojé y empecé a pelear con todo el mundo.
Mm. Entonces, como digo, no he tenido problemas yo como árbitro, pero como entrenador tengo ese en el sentido que a veces encuentro que esas peleas son injustas. Ya, entiendo. ¿Qué pasó? Se nos fue, se nos fue el profe. Vamos a parar Apretó, la apretó, grabación. Vamos a parar. algo apretó. Ahí volvió. Volví, se me desconectó, perdón, Muy bien. volví, perdón. Esa creo que ha sido la única anécdota, o sea, lo único parecido que he sufrido en mi carrera deportiva. Y desde su experiencia, ¿qué desafíos enfrenta hoy el boxeo en términos de regulación y competencia? Porque, Es que claro, en estricto rigor, ninguna, porque está todo regulado. y estas competencias que dice usted que son como Neutralidad, claro. disidentes. Es que esas no están reguladas porque no pertenecen a ninguna comisión, ellas es un evento, lo como se denomina, evento privado. Y ellos crean sus reglas, sus normas, a quien aceptan, pero si hablamos de boxeo como tal, amateur o profesional, está regulado. Y en la actualidad ya no está AIBA a cargo del boxeo, pero está la World Boxing. Y la World Boxing determinó que es hombre, que es mujer, quién pelea, quién no, desde cuándo pelea, cuántas peleas tiene que tener, cuántas no, cuánto tiempo tiene que tener. Está todo regulado. Entonces, ¿Y, este tipo de situación no debería volver a pasarse, no debería volver a pasar. y qué organismo considera que es mejor? Mira, no sabría decirte, AIBA lo hizo muy mal, en muchos aspectos. Ujú. No solo, ahora, dejando de lado que AIBA le prohibió hasta a Ivane competir, en muchos aspectos AIBA lo hizo muy mal. Y este es el primer ciclo olímpico de World Boxing, que parte de su reglamento actual no me agrada, pero no sabemos cómo lo va a hacer porque aún no cumple un ciclo olímpico. Ujú. Y dentro de World Boxing, ¿está la posibilidad de que personas como Imane Khelif ingresen a la No, competencia? no. No hay cabida. World Boxing determina claramente que un hombre es alguien con única, exclusivamente cromosoma XX y una mujer es o sea, al revés, que Aquí. hombre es XY y mujer es XX. Lo deja estipulado. Y eso tanto para, en el caso de que apareciera una mujer que tuviera, o sea, un hombre que tuviera cromosomas más femeninos, También quedaría fuera. ¿y eso se considera como un poco discriminatorio o no? Si me ¿O preguntas a solamente mí, es regla? perdón, que se me cruzó mi gato, disculpe. Sí, su opinión. Si, si me pregunta a mí, no es discriminatorio. Estamos hablando de deporte de élite. Ujú. Ojo, no estamos hablando de siempre digo, hay que entender bajo qué criterio estamos llevando la conversación. Estamos hablando de un deporte de élite donde el deporte de élite busca competir en igualdad de condiciones, para arriba o para abajo. O sea, un ejemplo, si a mí me falta una pierna, ¿yo puedo querer inscribirme en los 100 metros planos? Sí, ¿voy a ganar? No. Pero yo no puedo decir, es discriminatorio porque me van a dejar competir, porque no me dejan correr. Y me dicen, Claro. no, porque tú no puedes correr porque no tienes las dos piernas y el criterio Igualdad es de que no. condiciones, Por claro, eso, pero es como, pero si la desventaja la tengo yo, ¿cuál es el problema? No te puedo dejar competir porque son igualdad de condiciones. claro. Entonces tú me dices, una mujer o sea, un hombre con cromosoma XX va a ser más débil que un hombre normal, llamémoslo, sí. Entonces no lo vamos a dejar competir, porque está estipulado en las normas. Por eso digo, igualdad de condiciones en Y, todo aspecto. y las Y personas que quieran, por ejemplo, que como el caso de Imane Khelif, que quiere ser boxeadora olímpica amateur, esto eventualmente no podría suceder porque en efecto no cumple con el requisito. Así es, no podría suceder. Ahí quedaría como un pendiente quizás para resolver más adelante de cómo hacer esto un poco más justo y quizás no quitarle como la oportunidad a personas como Es que, mira, que buena, mira, usaste una palabra que es buena, pero dependiendo de cómo la miramos, un poco más justo. Ujú. ¿Para quién? Para ella en este sentido, porque para las personas que son XX, mujer, XY, hombre, está todo ya estipulado y estamos dentro de una normativa en la que podemos participar. Ya, ahora Pero, la pregunta pero es, para personas como espérate, ella, entonces, ahora la pregunta es, ¿el deporte
que es mundial, ¿tiene que adaptarse para la mayoría o tiene que adaptarse para una persona? Vamos, para la mayoría. Entonces ahí está, entonces, ¿es justo para quién? Es justo para la mayoría. Claro. Y eso, insisto, dejemos de lado los cromosomas. Un boxeador que le falta un brazo, y dejando de lado el paraboxeo, que existe el paraboxeo sin brazo. Estamos hablando de una persona que le falta un brazo. Y dice, no, es que injusto porque yo igual quiero pelear, entonces el boxeo tiene que cambiar para que esta persona logre pelear con los demás. No, pero de pronto podría haber como otra organización que pudiera un poco igualitar y ser más justo también para aquellas personas que quizás Imane Khalif hoy en día se ve como un rechazo absoluto ya que no cumple las reglas, pero quizás en un futuro lejano o próximo, no sé, capaz que ella sea como un tipo de superdotada, alguien que... Por ejemplo, se ha postulado en muchos deportes crear la liga, no sé cómo llamarla, pero la liga alternativa, pongámosle. Claro. Donde puedan entrar trans, donde puedan entrar pero ella no es trans. transnacionales. ¿Cómo? Ella no es trans. No, pero inventando, pero derivados, llamémoslo por eso, no sé que no es trans, pero una liga alternativa donde pueda entrar la gente que sale de la norma, llamémoslo así, insisto, Claro. no quiero faltar el respeto a nadie. Sí. La gente que sale de la norma, pero no lo han hecho. Porque ella no es que elija tener cromosomas X, sino que es algo de su naturaleza y... Si una persona que nació sin un brazo tampoco lo eligió, también pero también le van a prohibir el boxeo. Creo que este tema está tan en boca de todos, o estuvo tan en boca de todos, porque era el tema de su sexualidad, claro, y de sus cromosomas y su identidad, y que se porque olvidaron en esa época, o sea, en ese momento estuvo muy en boca de todos. Pero estoy seguro que si el problema hubiese sido otro, no pasa. No hubiese sido noticia. No sé si es noticia. Si el problema hubiese sido que ella, no sé, lo mismo, tenía 3 brazos, no sé, no, muy estúpido lo que dije, perdón. Pero me refiero que si el problema, la ventaja que hubiese tenido hubiese sido otra, por ejemplo, que me dice, no, ella mide 1,95 m pesando 66 kilos, nadie habría dicho, no, no es injusto, la injusticia es la misma. O sea, tiene una ventaja tremenda, pero nadie habría dicho nada. Sí. Porque en ese momento, y en la actualidad, la identidad de género, la orientación sexual, los gustos, las preferencias, son cosas que la gente creo que no está dispuesta a conversar ni a transar. Onda, decirle a alguien trans que transicionó de hombre a mujer, decirle para mí tú sigues siendo hombre, es casi una condena social. Sí. Pero decirle a alguien que se tiñó el pelo de amarillo a negro, no, tú sigues siendo rubia, nadie le hace nada. Y siento que el cambio es el mismo. Por eso, ¿se entiende? Es como decirle a alguien que se hizo una liposucción, no, para mí seguís siendo gorda, eres una gorda operada, no tiene ningún problema. Pero decirle a alguien que transicionó de género, no, para mí sigue siendo el género en el que naciste, la condena es tremenda. Siento que ese es el tema. Por eso se volvió tema. Pero si la ventaja hubiese sido otra, pasa como si nada. Perfecto. ¿Hay algo que considere importante agregar respecto a este caso o en el deporte en general, principalmente en el boxeo? Mira, yo estoy completamente en contra de... Voy a ocupar la palabra trans en general, para no meterlo a todos en el saco, en el mismo saco, para no... En los deportes. Lo encuentro injusto. Ahora, lo más importante para relacionar el boxeo es conocer las bases antes de meterte un campeonato. O sea, claro. no ha pasado, me ha pasado muchas veces, que muchos deportistas llegan a competir sin conocer el reglamento. Y eso desde la pelea más simple hasta campeones mundiales, ha pasado que no conocen el reglamento. Entonces yo creo que para que esto mejore, tanto toda organización como todo deportista, como todo entrenador, tiene que conocer todo el reglamento antes de antes de pensar en inscribirse. Sí. Entonces, porque si este reglamento dice, vamos a permitir trans, tú tienes que elegir como entrenador, ya, yo quiero que mi alumno, alumna, o mi boxeador o boxeadora compita contra un trans. Ahora, yo quiero, pongámosle, yo sí quiero, pero mi alumno quiere también.
para bien o para mal, digo para bien o para mal, si yo como boxeador hombre me quiero enfrentar a alguien que biológicamente nació mujer pero ahora es hombre, o yo como mujer me quiero enfrentar a alguien que nació hombre y ahora es mujer. Sí, pero en este caso que Imane Khelif no es trans, ¿Sí? tiene un alto nivel de testosterona, me parece que es el caso. Ujú. Quizás por eso no hubo esta como información, preinformación de que era una persona que simplemente tiene un carácter distinto, pero sigue siendo una mujer. Pero el nivel de testosterona que tenía ella en otra mujer es considerado doping, porque es imposible tenerlo en forma natural sin tener los cromosomas correspondientes. O sea, una mujer que nació X y X Ujú, y se le encuentra este nivel de testosterona, ujú, es doping. Pero para ella podemos decir que ella está teniendo constantemente un doping natural. ujú, Entonces, si una mujer, no recuerdo las cantidades, tendría que investigarlas, pero pongámosle que si una mujer normal deportista tiene 5 ml de testosterona por litro de sangre, y de ahí en adelante tener más que esos doping, ella tenía más. Entonces podríamos decir que ella tenía doping, un doping natural, pero lo tenía. mm, Entonces ya está bien, nació mujer, pero testosterónicamente tenía doping. mm, entiendo. Sí. Perfecto. Y era entonces una desventaja. Es que genéticamente es una desventaja. Es Mm, una desventaja que se... Pero es que ahí voy, genéticamente es una desventaja, pero volviendo al tema al principio, ¿dónde empezamos a contar genéticamente las desventajas? ¿Solamente en el doping de testosterona y la fuerza? ¿O en el largo de los brazos? Sí, claro, Porque si alguien la se nació con los distancia. brazos más, o la altura, o el claro. largo, de ahí, pues a eso voy. ¿Cuándo una mutación genética, entre comillas, pido entre comillas, pasa Ujú. a ser ventaja y cuándo no? Porque para el reglamento, tener más testosterona es desventaja, pero tener los brazos más largos no es desventaja. Claro, por algo también yo no conozco el boxeo mucho, pero sí sé que hay categorías de peso. Sí. ¿Sí? Entonces, Pero solo el es solo peso, el no la peso. estatura. Ujú. Claro, es solo el peso. Entonces, por eso, Ahora te entonces habría que medir quizás la fuerza o la forma, no es que sé, el por eso doping. se busca que ciertos niveles genéticos no sobrepasen ciertas unidades para buscar la igualdad de condiciones. Ahora, claramente alguien, volviendo a lo mismo, con X número de testosterona puede pegar más fuerte que otra persona con el mismo número de testosterona, pero la diferencia no es tan notoria. Ujú. Ya. Pero si eso se despega, sí es notorio el cambio. O Ujú. sea, Fernanda, que ha hecho sparring, yo estoy seguro que un hombre de 60 kilos te pega más fuerte que una mujer de 60 No, kilos. sí, pues, claramente. Así es que a Hasta eso de voy, mismo claramente. peso. Ahora, una mujer de 60 kilos ha peleado con una mujer que te pegó muy despacio y con otra que te pegó muy fuerte, pero aún así no pega como el hombre. No, no, es el mismo, no es la misma sensación. A eso voy, a eso voy. Es como dentro de los parámetros que se permiten, hay variaciones, las hay, siempre van a haber, Ujú. pero nunca tan notorias como con exceso de testosterona. Claro. Mm, sí. ¿Algo más, Fernanda, que quieras preguntar? No, súper bien. Agradecerle igual que toda su información, que se nota que sabe y que bueno que lo elegimos. Porque claro, hay bastante información que aporta a la investigación y que también son nuevos datos. Así Sí, que mira, agradezco. yo sé que esto no lo van a mostrar, no lo van a mostrar o quizás lo va a ver su profesor, pero Ujú, me gustaría igual aclarar una cosa. ujú, Yo personalmente, como Claudio, no tengo ningún problema con la gente ni trans ni diferente. Por eso, cuando digo trans, voy a meter a todos en el mismo saco. Ujú. Hasta los Terian. Bueno, con los Terian sí tengo problemas, pero con toda la gente no tengo ningún problema. Pero cuando se trata de competencia, Mm, hay que tener parámetros marcados. tiene que estar regulado, más hay regulado. que, hay que tener eso, regulado y parámetros muy marcados de quién compite y contra quién compite. Ujú, Todos hemos visto, o sea, ahora el tema del mundial, Brasil contra Guayana Francesa, claramente Brasil va a ganar y todo, ya, pero claro, se sabía. Pero cuando te estás jugando algo importante para ti,
que de repente aparezca alguien sin que tú sepas que tiene una ventaja porque la sociedad lo permite, creo que no corresponde. Por eso no tengo nada, ellos pueden vivir su vida como quieran, pero cuando se trata de competencia, tiene que estar regulado, tiene que estar normado, tienen que todos seguir el mismo protocolo, no se le puede permitir a alguien sí y a otro no. Entonces, en este caso, no debería haber, Emanuel Leaf no debería haber clasificado para ir al Juego Olímpico, de acuerdo a su opinión. Pues según mi opinión, no, porque no era parejo. No era justo. Sí, y no es nada en contra de ella. No, Sí, no, Podía haber sido se ella como entiende podía eso. haber sido la persona que vive en el departamento al lado. ¿Cierto? No es nada en contra de ella. Es Eso como lo entiendo. en general, porque también Tema hubo otro netamente deportivo. completamente deportivo, insisto, no es nada personal contra nadie. Sí. Tiene que ver como con la cantidad de testosterona que una persona en categoría puede tener, ¿no? En este caso, insisto, en este caso, ese fue el tema. Sí. Pero Y como digo, si hubiese sido la desventaja, hubiese sido otra, estoy seguro que no habría pasado nada. No habría salido ni siquiera en los diarios. Nada, nada. Es más, yo creo que si la primera boxeadora, que era la italiana, si no me equivoco, el primer rival, sí, Sí, habría terminado la pelea normal, tampoco habría pasado nada. claro. Ujú. Estoy seguro que si yo hubiese, capaz digo, uy, sí, me pegaba fuerte. Bien, listo. No habría pasado nada. Pero como ella se retiró diciendo, no, me pega muy fuerte, incluso dijo, que me parece muy extraño, si no me equivoco, en una declaración dijo, nunca he sentido manos así de fuerte. Sí. La sí. verdad, no le creo. Ujú. Que Porque nunca había sentido un golpe tan fuerte. si ella es la seleccionada nacional de su país, estoy seguro que hizo sparring con Con seleccionados hombre. nacionales hombres. Y estoy Sí. seguro que manos así tiene que haber sentido. No digo que no por eso tiene que pelear contra gente que pega así. ¿Me puede Pero explicar eso? Sí. por lo general existe Cuando la se hace el selección, campamento. existe la selección masculina y la selección femenina de boxeo de cada país. Ya, Y por lo general es el mismo entrenador, tanto para hombres como mujeres, y entrenan en el mismo horario y en el mismo lugar. ya, Por ende, hacen entrenamientos mixtos. Onda, ya. hombres entrenan entre hombres, con mujeres, mujeres entre mujeres, mezclados. Y estoy seguro que hizo Ah, sparring con hombres. Estoy Sí. segurísimo. O sea, como que me llamo Claudio, que hizo sparring con hombres. Entonces, decir que nunca había sentido una mano así de fuerte, no le creo. entonces, sí pueden entrenar juntos, pero no competir. No competir. No. Es que el entrenar claramente es, como dice la palabra, es un entrenamiento Y donde es no hay mucho un más guiado. ganador y donde no se están jugando nada. Ujú. Porque los deportistas olímpicos se juegan, aparte del triunfo, la medalla, el aplauso y todo, se juegan una carrera deportiva con becas, con sueldo, con patrocinio, con un montón de cosas. Entonces, el poner en riesgo eso contra una desventaja, yo creo que no lo quieren hacer. Claro, además que los entrenamientos entre hombre y mujer siempre son guiados y no son a ganar, a darlo todo, Sí, po. no se El matan. hombre Por de eso por digo, sí va mucho más controlado, pese a que igual las mujeres reciben golpes, pero el hombre en sí va mucho más controlado y no va tan libre, por decirlo así. así es. Y viceversa, no porque el hombre se controla, la mujer tampoco le tira con toda su fuerza. También. Sí. Entonces, por eso digo, que ella diga que jamás había recibido un golpe así de fuerte, no le creo. De verdad que no le creo. Ujú. Ujú. A menos que de verdad ella haya sido su primera vez como seleccionada y nunca haya entrenado con nadie y siempre entrenó solo con su No, profesor, que tampoco le creo, tampoco lo veo porque posible. hasta en el amateur, que no tiene que ver con la elite de los Juegos Olímpicos, se entrena fuerte. Por eso, no le creo que nunca haya recibido un golpe así. Yo creo que ella se subió con miedo, se bajó y buscó una forma de, no sé si excusarse, al decir, nunca me habían pegado así de fuerte. Pero si ella hubiese terminado la pelea, se habría bajado, habría perdido quizás, o quizás habría ganado, no lo sabemos, no habría pasado nada. Claro. Mm. No, me entra la duda con respecto a eso. Ahora pienso que quizás puede haber sido una especie de, ya que estamos hablando del tratamiento mediático un poco, una estrategia mediática. Sí, pudo haber sido, de verdad yo de medios no sé nada, Ujú. pero puede haber sido una estrategia mediática quizás para buscar la descalificación y pasar directo a la siguiente ronda. Mm. Ojo que también París fue una sede polémica. Sí. O sea, desde la inauguración donde hubieron transformistas en la inauguración,
O sea, fue un juego Fue- olímpico muy, llamémoslo, muy inclusivo. Ujú. Llamémoslo así. Estoy seguro que no habrían descalificado, por más que la otra chica alegó, no habrían descalificado a ellos, a la boxeadora, no la habrían descalificado, porque creo que dentro de su eslogan estaba como la inclusión y todo lo demás. Sí, o sea, más que nada se confundió este tema de la inclusión porque la gente pensó que era como la última mesa, donde estaba con Jesús y tipo los 12 apóstoles, pero fue una interpretación errónea porque al final era como la celebración del dios del vino, Sí, un tema de los dioses, sí. del dios Dionisio, parece que es el dios del vino, No, y se enfocó en eso, pero la gente lo interpretó como con un tema de la última cena y ahí sintieron como que se desfiguró el tema, como que hubo como una burla, pero la verdad es que era una fiesta y ellos representaban al dios Dionisio, por eso estaba como el alcohol y otros personajes que tienen que ver como con tema de fiesta, de bohemia y todo eso. Sí, pero sigo pensando que si hay dos cosas, si la boxeadora que se retiró hubiese peleado, o que la ventaja hubiese sido otra, no habría pasado nada. Nada. Mediáticamente. Mediáticamente no habría pasado nada. Nada. Porque, insisto, si me dicen, no, yo no voy a pelear con una boxeadora que mide 2,10 m, lo siento, está en la categoría. Sí. O sea, supongo, o sea, disculpa, supongo, Fernanda, que tú ubicas a Gabriela Fundora, ¿Gabriela Fundora? ¿sí? Ya, Gabriela No. Fundora es una boxeadora profesional actual que pelea en 52 kilos y mide 1,78 m. Es muy alta, pero muy alta para su peso. Mucho más que yo. Muy alta, o sea, mide 1,78 y pelea en 52 kilos, o sea, Sí. pelea con gente que mide 1,50. Yo mido unos 66 y peleaba en 54. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y Y ya ya, era muy ella, alta. bueno, Gabriela tiene una ventaja muy grande con Sí. todos sus rivales, o sea, sus rivales le llegan al pecho. Tiene una ventaja muy grande. Pero como la polémica no es su genética, ni su orientación sexual, ni nada, a nadie le importa. Claro. Porque Es pesan lo novedoso. mismo. Al pesar lo mismo, ¿tienen la misma fuerza? Eh, si definimos masa por fuerza, por masa por aceleración, o sea, si Mm. definimos fuerza por masa por aceleración, deberían tener la misma fuerza. Pero la abanicada más larga pega más fuerte, porque recorre más espacio. Entonces, ella podría pegar más fuerte. El recorrido la trayectoria que hace el golpe va con mucha más potencia al ir desde más distancia. Desde más distancia. ¿Pegaría más fuerte? Sí. Sí. Pero insisto, como la ventaja no es genética, ni su orientación sexual, ni a quién le gusta, y con todo respeto, con quién se acuesta, No es a nadie, polémica. a nadie le importa. A lo más es como, oh, miren, qué alta ella. Listo, sigamos, pasemos al siguiente tema. Claro, es novedoso y no es polémico. Exactamente, es No tiene que como, ver con algo ya tema personal y nada de eso. exactamente, porque no es atractivo mediáticamente. Simplemente es como, oh, miren, una boxeadora alta. Sí. Listo. Fin del tema. Pasemos al siguiente tema. Siento que Y ha esto se pasado volvió. también con otros tipos de combate en donde también el hombre es muy bajito y el rival en este caso de boxeo profesional hombre es muy alto el rival y tampoco. Solo la Tampoco. novedad de que es alto y cuánto empeño y todo eso, pero no es mediático. No es mediático. Siento que estamos en este tema, fue completamente mediático solamente por un tema morboso con respecto a insisto, a la orientación sexual, a la genética, porque los primeros comentarios eran que era trans. Lo primero que salió era que era trans. Después se dijo que no era trans, que nació mujer, pero tenía problemas de cromosomas. El Pero papá, al principio era como, no, es que es trans, no, es que tiene pene, no, es que no es mujer, porque era es lo que vende. al final Pero era insisto, lo si la cuestionable. ventaja fuera atrás, ¿cómo? Perdón. Al final era lo cuestionable. Sí, entonces, pero por eso digo, si la ventaja hubiese sido otra, no habría pasado nada. Bueno, Es y ahí más, Manny Calif también se defiende diciendo soy mujer. es más, si yo hubiese tenido un vendaje alterado con piedra, tampoco habría pasado nada, habría sido, oh, tramposa, y listo. La Sí. polémica fue solamente por su, llamémoslo, sexualidad. O por su estereotipo. Textura, claro. Por eso, por su sexualidad, para eso cuando digo sexualidad me refiero a todo lo que conlleva hombre, mujer, genética, visualmente un poco masculina, hegemónicamente hablando, pero tiene que ver con eso, con el sexo, no con la relación sexual, sino con el sexo
como género. Por eso, si no hubiese sido eso, no habría pasado nada. Claro. Ya pues, muchas gracias. No hay Muchas de qué. gracias por Bueno. por sus impresiones. ¿Algo más que quiera agregar? No, creo que planteé mi punto de vista claro. Espero le haya servido, Sí. pero no sé si, como digo, no hay respuestas ni buenas ni malas, pero no sé si mi punto de vista o mis respuestas van encaminadas a lo que ustedes buscaban apoyar o defender, porque no, este es un proyecto de título con problemáticas y estilo tesis, o simplemente es una presentación. Sí, una tesis, una tesina. ¿Ya? Entonces, Pero no sé si... estamos recién en la investigación, no Ya, En el hemos llegado a principio. conclusiones por ni eso. nada de eso. Ojalá, no sé si mi punto de vista o mi respuesta iban encaminadas a lo que ustedes pretendían defender o no, pero voy a ser una persona que vive el deporte desde los 14 años, sobre todo el boxeo, desde los 14 años que estoy metido en este mundo. Tengo 36, o sea que voy a cumplir 22 años metido en este mundo. Y hasta el día de hoy voy a defender que tiene que ser en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, y ahí hay que ver, porque claramente, volviendo al tema de ejemplo de Fundora, es injusto. Ya, entonces pongamos un reglamento donde para hasta cierto peso puedes medir cierto porte. Vamos Claro, cambiando la regla. Se pueden ir cambiando las reglas, pero mientras las reglas estén escritas, hay que respetarlas. claro. Quizás, como dice Fernanda, quizás más adelante vamos a meter al reglamento olímpico donde los cromosomas no importan. Claro, puede ser. Quizás más adelante, pero por Sea ahora... una Por, estrella tipo asombrosa, destacada y como demasiado superior. es que puta, sonó, perdón que lo diga, pero siento que sonó tan sesgado tu comentario, porque sí, puede ser todo lo que tú digas, pero siento que acá el tema es que tiene que ser, o sea, cuando se debate el tema de las reglas, no tiene que ser pensado en una boxeadora, tiene que ser pensado en el deporte. Y Sí. si yo digo, no, tenemos que cambiar esta regla porque esta asombrosa, increíble boxeadora tiene que entrar, siento que ya se pierde la objetividad del cambio de regla. Ujú. Sí. Porque yo puedo decir, no, volviendo al mismo tema de la altura, por ejemplo, no, yo no quiero que se cambie la regla porque esta increíble boxeadora llamada Gabriela Fundora va a quedar fuera. No, pues, seamos objetivos. No planteemos, deportivamente hablando, no hablemos pensando en una o en uno. Hablemos pensando en mejoremos esto. Y quizás si queremos mejorar esto, la regla no cambia. Porque es la mejor, quizás. La regla no cambia. Pero siento que si partimos la conversación pensando que ella es discriminada y ella es tan increíble que tiene que participar, siento que la conversación se seca. Mm, Claro. Ujú. Por eso muchas veces a nivel político, a nivel debate, nunca se llega a nada porque parten con una ideología, parten con un pensamiento. Y siento que para crear una norma Neutral. hay que ser neutral. Ujú. Y Por eso fue ejemplo, quizás lo que pasó en los Juegos Olímpicos de París, ¿no? sí, ellos trataron de buscar quizá una neutralidad. Te planteo otro ejemplo para que no suene tanto. El año pasado se planteó en Chile que para los títulos chilenos profesionales se hace, terminando la pelea, se hace un test de droga. Antes no se hacía. Ujú. Terminando, no comenzó. Terminando, post pelea se hace un test de droga. Post Ya. pelea, a favor del show y el espectáculo. No antes. Se hace un test de droga. Que mide drogas recreativas, llámese marihuana, cocaína, éxtasis, drogas recreativas. Muchos boxeadores mandaron mail diciendo que no querían esta nueva regla. Porque ¿por qué les van a prohibir a ellos fumarse un pito de vez en cuando? Ya, dejando de lado que son deportistas, es como, amigo, nosotros estamos pensando en el mejor del deporte, no estamos pensando en ti. No fue un ataque hacia tu persona, estamos Mm, pensando en el mejor del deporte. Y como el deporte debería ser un ejemplo, mm, no queremos deportistas que se droguen. mm. Ahora, tú decides si Sí. quieres entrar a este deporte que no permitimos drogas o te sales. Pero estamos pensando en el deporte, no en uno, no en dos, no en tres, no en cuatro. No estamos haciéndole un favor a los que sí se drogan. O sea, perdón, no estamos haciendo un favor a los que no se drogan. Ujú. Mm, Estamos pensando en el mejor del deporte. Y por eso digo que las decisiones no se pueden tomar pensando en un boxeador o en un deportista. Se tienen que tomar pensando en la mejora del deporte. claro. Y para eso hay que ser objetivo.
Es verdad. Ya pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a, probablemente el próximo semestre vamos a solicitarle una Nuevamente. entrevista más presencial Ningún problema. o vamos a requerir quizás tener algún poquito más de profundidad con respecto a lo que conversamos ahora. Le pido que nos pueda enviar el consentimiento informado firmado, porque eso tenemos que entregarlo. Sí, Se ningún nos problema. resbala. Yo creo que mañana la verdad, yo soy súper malo con la tecnología, no sé cómo firmarlo digitalmente ni mandarlo en PDF, pero lo voy a averiguar. No puede imprimir No, y pero firmarlo y después sí. sacar una Ya. foto, una cosa así. O Ya, ok. escanearlo. Ya, ningún problema, lo imprimo, ningún problema. Entonces lo hago así. Sí, o Y puede como me ser. dijo, mándelo en PDF, y yo, ¿y cómo lo firmo digitalmente? Quedé para adentro. Sí, puede serlo, o puede imprimirlo, lo firma y manda la imagen escaneada o algo así. Ya, ningún problema. Ya pues. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profesor. gracias a estés muy bien. ustedes. Un gusto, que le vaya muy bien. Nos vemos, que estén Chao, bien. chao. Gracias, buenas noches. Ya, Sí. Peña, ¿Te gustó? espérate. Sí, espérame. Detener Me duele el grabación. trasero.